aplicación todo aquello que oímos, primeramente creyéndolo, ¿verdad? Es la fe la que nos mueve, la fe es una fuerza que no se puede ver hasta que la ponemos en marcha. Pero sobre todo, por medio de nuestra comunión personal con Dios, es como esa fe se va encendiendo, es como esa fe se va desarrollando. Y Dios a cada quien nos dio una medida de fe. ¿A qué me refiero con esto? Que dependiendo de nuestra tarea, dependiendo de nuestra labor en el cuerpo de Cristo, Dios nos da cierto tamaño de fe. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en Romanos 12:3. Dice, digo pues, Romanos 12:3. No me voy a detener mucho porque si no nos vamos a tardar mucho. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no te sientas la Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Dice que pensemos de nosotros mismos con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos dio. Romanos 12, Romanos 12:3. Si nos vamos a Romanos 12:4-6, del 4 al 6, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, de todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Una vez más se menciona la medida de la fe. Entonces yo puedo concluir que al pastor el Señor le ha dado su medida de fe para pastorear. Al profeta el Señor le dio su medida de fe para profetizar. Al evangelista el Señor le dio su medida de fe para evangelizar. ¿Okay? Entonces no nos falta. Tenemos la medida que necesitamos para hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pablo nuevamente habla de la medida de la fe y lo relaciona con los dones que Dios nos da y la función que tenemos en el cuerpo de Cristo. Entonces la fe va en relación a los dones. Pues sí. Así es que estos pensamientos sanos que Dios quiere que tengamos tienen relación con nuestra función en el cuerpo de Cristo. Es aquello que Dios nos da a cada uno para crecer. Y todos tenemos la Biblia, todos. Esta es nuestra instrucción general, es nuestra instrucción pareja. Pero los dones son diferentes para cada persona. Los dones que cada uno tiene son especiales, son únicos. Y se puede parecer al de otros, sí, pero nunca va a ser idéntico. Es por eso que no podemos categorizarnos como cristianos. Nos dicen, ay, ¿tú qué eres? ¿Pentecostal o no sé qué? No, nada de eso. Somos seguidores de Cristo, punto. Las categorías son invento de hombre. Así que hermanos, Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, ya tenemos una estructura. Dios es un Dios de estructuras, es un Dios de orden, siempre. Si nos vamos a Génesis, vemos que el Señor tuvo un orden para hacerlo todo. Dijo que primero ordenó la tierra, ¿no? Porque estaba desordenada y vacía. No tenía el Señor la creación, no tenía Dios la tierra hecha fuego, hecha bolas. Dijo, le voy a poner unos animalitos. ¿Verdad que no? Primero la ordenó, separó las aguas, formó los cielos, lo que ustedes ya saben. Orden. Puso orden. Es por eso que el Señor, cuando nos llama, primeramente a conocerle, después de eso, el Señor pone en nuestro corazón un anhelo, un llamado a servir. Es un orden. Uno puede una persona nueva decir, quiero servir.
porque entonces se rompe el orden. El sacrificio vivo que les acabo de leer es eso, es nuestro servicio. Una vez que el Señor nos llama y después somos llamados a servirle y después nos da nuestra medida de fe, que sigue el sacrificio vivo. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido primero. Compartirle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese es el orden natural, el orden correcto de la formación de un servidor. Una vez que aceptamos a Jesús como Señor, tenemos dos caminos: seguir amoldándonos a esta era la cual está corrupta y nos lleva al pecado, o seguir al Señor según nuestra función en el cuerpo de Cristo. Cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo es ese sacrificio viviente que Dios quiere que tengamos. Esto le complace a Dios y nos lleva a comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. O sea que solamente sirviendo a Dios podemos entenderlo. Solamente sirviéndole, solamente en el campo de batalla podemos entenderlo. Podemos ser muy buenos, podemos ser muy estudiosos, podemos ser muy ratones de iglesia, ¿verdad? Eso es bueno, claro que sí. Pero eso es letra. Uno solamente llega a comprender la manera en que Dios opera, la manera en que Dios actúa, la manera en que Dios se mueve por medio del servicio, involucrándote en el campo, en el terreno, puedes poner en marcha todo esto. No hay otra forma. Dice aquí que eso nos lleva a comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Nos hace entender que hay veces que, aunque uno planee el servicio, aunque uno diga, esto va a ser así, 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 al final Dios hace lo que Él determina que es mejor. Puede uno organizarse, puede uno tener meses de planeación, puede tener uno lo que quiera. Al final Dios acomoda las cosas para que todo funcione. Y eso nos lleva a entender que no somos nosotros, únicamente somos un vehículo de bendición, somos una pieza en el tablero de Dios. Pero si tú estás ahí, vas a ser usado. Y esa es la recompensa. En Timoteo 3, del 8 al 11, primera de Timoteo 3, del 8 al 11, viene una pequeña instrucción de cómo debe de ser un servidor. Siempre que hablamos de fe no podemos dejar a un lado el servicio, porque un servicio sin fe no sirve. 1 Timoteo 3, 8 al 11 dice cómo deben de ser los diáconos, o sea, cómo deben de ser los servidores, cómo debemos de ser los servidores. Dice, asimismo los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias malavidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero deben pasar un periodo de prueba, y si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Rayos, ya nos quedamos en servidores. Me llama la atención algo que dice que debemos ser puestos a prueba. Híjole, ¿a quién le gustan las pruebas? Yo creo que a nadie, a mí no me gustan las pruebas. Bueno, las pruebas realmente sí. Pero es sumamente importante y necesario tener conciencia de lo que estamos haciendo. Primero conoces de Cristo, ¿no? Ya. No a Cristo, de Cristo, es diferente. Después el Señor te da una medida de fe para que le sirvas. Después el Señor te llama a servirle. ¿Qué quiere decir eso? Tienes esa inquietud. A mí me gustaría participar. A mí me gustaría esa cosquilla en el corazón. Es tu llamado a servir a Dios. Después vas a ser puesto a prueba. Esa prueba dependerá de cada quien, dependerá de la sensibilidad del corazón de cada quien. A mí, por ejemplo, si me gritas en la cara, no me pasa nada, estoy acostumbrado a eso. Pero hay gente en la que no. Hay gente a la que si le gritas en la cara lo desmayas. ¿Por qué? Porque cada persona somos diferentes. Entonces, esa prueba va a ser diferente para cada persona. Puede ser una prueba de humildad, puede ser una prueba para tu soberbia, puede ser una prueba para tu
sin lugar a dudas todas esas pruebas son buenas porque van a formar nuestro corazón, lo van a moldar, lo van a ir perfeccionando. Y después de eso podemos presentarnos, una vez pasada esa prueba, presentar nuestro sacrificio vivo. ¿Qué es nuestro sacrificio vivo? Nuestro servicio. Porque ¿qué le podemos dar al Rey? ¿Qué le podemos dar a Dios que no tenga? ¿Cómo podemos sorprender a Dios? Él nos hizo, Él nos dio todo lo que tenemos. ¿Qué le puedes dar? ¿Qué le puedo dar? Nuestro cuerpo vivo como sacrificio. Señor, no tengo nada que te sorprenda, pero mira, aquí estoy yo. Y ese es un proceso de formación espiritual. Este proceso puede tomar meses o años. Cuando el Señor llega a nuestra vida, primero viene a poner orden, pues nuestra vida está desordenada y vacía. El tipo de orden que nos es sumamente incómodo, pues Dios pone en nuestra conciencia la inquietud por hacer bien las cosas. Yo me acuerdo cuando a mí me empezó a ocurrir eso, yo ya no me hallaba en ningún lado. Yo sabía que lo que hacía estaba mal, yo sabía que si no hacía una cosa u otra, estaba mal. Entonces así como que, hay una frase que me encanta y es muy cierta, dice, cuando tú sigues a Dios, Él te arruina la vida. Y yo no lo entendía, decía, pues ¿cómo? Pues si eres bueno. La verdad es que sí, ya no pecas con toda la libertad del mundo. ¿Sí? Ya no te puedes aventar como alberca de pelotas en el pecado y hacer angelitos de pecado. No, porque hay algo aquí. Hay alguien aquí, más bien, no algo. Hay alguien aquí y aquí que te dice, tú eres mío, cuélgate. Y a eso esa cosquilla aquí es lo que te arruina la vida, porque ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Ya te sientes culpable, ya te sientes mal. Ya ni para pecar sirvo. Pero esos cambios que el Señor va haciendo en nuestro interior son contrarios a nuestra carne, son contrarios a lo que uno quiere. Nuestro lado humano se resiste. De nosotros depende el tiempo que el Señor demore en nuestro proceso de limpieza y de orden en nuestra alma y en nuestro corazón y en nuestra mente. Es por eso que mucha gente dice, es que en tu religión te prohíben las cosas. No es cierto. No es cierto. Y además no es una religión, para empezar. ¿Han visto esos programas de acumuladores? Sí. Llega una persona para solucionarle la vida a la persona que acumula y acumula cosas y tiene su casa hecha un nido de esos de topo. ¿Y qué pasa? Empiezan a tirar cosas. Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y la persona empieza a ver el piso de su casa y dice, ¿qué sucede? Lo mismo hace Dios con nosotros. Una vez que uno lo deja entrar, por supuesto, ¿verdad? Si uno no lo deja entrar, Dios no se va a meter, porque Dios no es un ladrón que se va a meter en una casa sin permiso, ¿verdad? Pero así hace Dios con nuestra vida. Llega y empieza a ordenarlo todo. Yo duré 1 año y cachito con placas del Estado de México y me sentía inculpable. Duré 1 año y cachito sin verificar. Me sentía culpable. Es esa de jamás me paró una patrulla, jamás nada. Sin embargo, yo tenía eso. Yo sé que no está bien lo que estoy haciendo. Yo lo sé. Y esa inquietud me orilló a ir a arreglar eso, ¿no? Pero muchas veces vivimos con las cosas más insignificantes en desorden. Podrían llamarse insignificantes, pero si en lo que es pequeño nosotros no somos fieles, mucho menos podemos ser fieles en lo grande. Mucho menos. Si el Señor te pide 5 pesos, es un decir, no por hablar de dinero, y no se los quieres dar, menos le vas a querer dar 500. Menos. Lo mismo pasa cuando el Señor entra en nuestra vida y empieza a poner orden, empieza a poner todo en su lugar. Empezamos a ver el piso, empezamos a ver las paredes de nuestro corazón. Y decimos, dale, sí está grande, pero estaba tan lleno de cochinada que se veía chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque con un corazón está lleno
de Trevejos, Dios no cabe ahí, porque Dios es grande, porque Dios viene a llenarlo todo, cada rincón, cada esquina. Viene el Señor y la llena. Viene a sacar de nuestro corazón la ira, viene a sacar de nuestro corazón la falta de perdón, viene a sacar de nuestro corazón la falta de madurez también, la falta de amor propio, porque cuántas veces no somos víctimas de eso. Viene a ponernos, a alinearnos. Y eso, ¿a quién le gusta? A nadie. Si por ejemplo, yo tengo los dientes chuecos, si yo me pongo brackets, me va a doler, porque tengo los dientes torcidos. Si los tuviera derechos y me pusiera brackets, ni los sentiría. O sea que, si te duele, es porque estás bien torcido. Si sientes así como, ay Dios, ¿por qué me estás apachurrando tanto? Estás bien chueco. Por eso les digo, la prueba es diferente para cada quien. Para unos va a ser más dura que para otros. Sin embargo, el propósito siempre va a ser el mismo. Es un proceso, como ya les había comentado, es un proceso. Y en este proceso nos reencontramos a Él. ¿Por qué? Porque si nos alineamos a su orden, lo encontramos a Él. Si nos quedamos con nuestro orden, jamás le vamos a encontrar. Podemos pasarnos la vida en la iglesia, podemos sabernos la Biblia de memoria, pero si no nos alineamos a su orden, nada va a pasar en nuestra vida nunca. Entonces podríamos decir que no cualquiera puede servir a Dios. Puede sonar muy contradictorio, porque Dios dice que todo aquel que se acerca a tu nueva gracia es recibido. Entonces, ¿me estoy contradiciendo? No. Ahí les va. Nadie que no pase por un proceso debería servir, porque el servir a Dios es un viaje sin boleto de regreso. Servir al Rey de Reyes es para toda la vida terrenal y toda la eternidad. No es para ver si me gusta y si no me gusta me salgo del servicio. El servicio a Dios es para corazones, no es para corazones en etapa experimental. El servicio es para corazones con identidad en Cristo. Es para corazones con convicción y no con emoción, pues están dispuestos a sufrir las consecuencias que el servicio a Dios conlleva. En Hechos 9, del 14 al 16 dice, Hechos 9, 14 al 16, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Estamos hablando de Saulo. 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre me es instrumento elegido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Conocemos a Pablo, bueno, antes Saulo. Sabemos que él era un hombre, híjole, aguerrido, de carácter, de temperamento fuerte, que perseguía a la iglesia y mataba a cristianos. Y después el Señor lo llama, usa ese mismo temperamento, ese mismo carácter, ese mismo ímpetu, esa misma pasión que tenía para matar a la iglesia, para ahora defenderla. Pero primero dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto va a tener que sufrir por servirme a mí. Y sabemos que sufrió bastante. Los que ya hemos leído la historia de Saulo, de Pablo, no estuvo fácil. Pero eso solamente es si tú quieres que Dios te use. Si tú quieres que Dios te use, Dios está dispuesto a sufrir. Si no quieres que Dios te use así, no hay bronca. No dejes de venir, por favor. Hay consecuencias de servir a Dios sin una convicción. Hay consecuencias de servir a Dios sin un enfoque aquí y aquí, sin una mentalidad adecuada. En 2 de Pedro 2, del 20 al 22, 2 de Pedro 2, del 20 al 22, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjense, vamos a desdoblarlo. Dice, si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ya fuiste apartado, ¿no? Ya disciplinado, ya. ¿Por qué? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo.
Por conocerle, no por otra cosa, por conocerle a Él. Te apartaste, ¿no? Va. Dice, enredándose otra vez en ellas, volviendo atrás, regresando a ser quien antes fuiste. Son vencidos y su estado posterior viene a ser peor que el primero. Es por eso que mucha gente de allá afuera dice que los cristianos somos una porquería. ¿Por qué? Dice, mucha gente me ha dicho, he encontrado gente más buena fuera de la iglesia que dentro de ella. Digo, sí es cierto, tienen razón, es verdad. ¿Por qué? Por esta razón. Conocemos de Dios, nos apartamos de Él, del pecado, nos apartamos de lo que estábamos haciendo mal, de nuestra manera de vivir gacha, y después nos dejamos llevar otra vez por la corriente. Y nuestro posterior estado viene a ser peor que el primero. No lo agregué, pero hay un versículo que dice que cuando nosotros somos liberados de algo y no cuidamos esa limpieza en nuestra casa, después vienen otros 7 demonios y se hospedan en nuestro corazón y venimos a ser peores que antes. ¿En la iglesia hay gente endemoniada? Sí. Sí. El 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cieno. ¡Auch! Es palabra fuerte, pero si la palabra no te confronta, hermano, nada lo hace. Nada. Ningún libro de autoayuda te va a confrontar. Si la Biblia no te confronta, si la Biblia no te hace cambiar tu corazón, nada más lo va a hacer. Así nos vemos cuando nosotros regresamos a ese estado anterior, como el perro vuelve a su vómito. Y es asqueroso. Así de asqueroso me veo yo cuando vuelvo atrás, delante de Dios. En Lucas 6, del 60 al 62, Lucas 6, 60 al 62 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Después también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Otra vez estamos hablando de una persona que puso su mano en el arado para servir y después lo dejó para volver atrás. No es digno, no es apto para el reino de Dios. Otra versión dice digno, no creo que para el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de lo importante que es entonces servir a Dios con convicción, no con emociones? Ponemos en peligro nuestra propia alma cuando servimos a Dios por servir, cuando servimos a Dios por nomás por tutorial. A ver, vamos a probar. No es exageración mía, la Biblia lo dice. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el que no sirve, no sirve. Ajá. Y es normal y es correcto que un creyente nuevo no esté contribuyendo al crecimiento de la obra. Eso es normal, eso es bueno. ¿Por qué? Porque tiene mucho que aprender todavía. Primero debe de trabajar Dios en él para que su fe crezca, para que esa plantita madure, tenga raíz y entonces comience a caminar en la fe. Pero si después de un tiempo, no sé, un año o dos, no sé, el tiempo yo no lo pongo, lo pone el Señor en cada corazón, ni nosotros mismos ponemos nuestro tiempo. Si después de un tiempo esa persona sigue en el mismo estado, en la misma línea, no tiene un crecimiento en lo espiritual, no tiene un crecimiento
no tiene esa hambre, ese anhelo de decir, wow, voy a compartirle al otro lo que Dios está haciendo conmigo. Hay algo malo ahí, algo está pasando. Muy probablemente está siendo atacada por otros factores esa persona. O no tiene un corazón de siervo. Eso también puede ser. Una persona que no tiene un corazón de siervo es un hijo que solamente va a ver a su padre porque su padre le puede dar. Y no tiene nada para darle. Llega a su casa con las manos vacías. Y si no le gusta lo que su padre le da, entonces lo critica. Ay, hoy no estuvo buena la alabanza. Ay, hoy no estuvo bueno el servicio. Como que Brian estudió. Ay, hoy no, está bien sucia la iglesia. A mí nada más. Límpiala. Si está mal la alabanza, págales una escuela de música que no la necesitan, pero cuando un mal hijo hace eso, llega a la casa de su padre o de su madre para por lo que le puede dar, nada más, no tiene nada para dar, más que problemas, más que peleas entre hermanos. Llega con su hermano y ¿tú qué eres un flojo? ¿O no? Mejor ni lo visites. En la iglesia, ¿cómo se traduce eso? Un mal siervo, un mal hijo, no es capaz ni de ofrecer holocausto vivo delante del altar. Y no quiero decir que tenga que ser físicamente aquí, puedes hacerlo en tu lugar, sí, eso es cierto, por supuesto, pero debe de ser de aquí. Veo gente que conoce de Dios mucho, demasiado, tal vez en exceso, y no es capaz de dar su cuerpo en sacrificio vivo. Están como encadenados. Ni siquiera eso a veces le podemos dar a Dios. El Señor me confrontó mucho con esta palabra porque, es dura y me llevó a varias conclusiones. Dice, ¿cómo saber si tengo un corazón de siervo? Y estos puntos los escribí preguntándomelos a mí mismo primero. ¿Soy obediente a las órdenes de mis autoridades espirituales? Obviamente son preguntas retóricas. ¿Me preocupo por mi estado espiritual? ¿Tengo un corazón enseñable? ¿Estoy dispuesto a sufrir por el servicio a Dios? ¿Tengo la capacidad de quedarme callado? Híjole, qué difícil es cerrar el pico. Estoy consciente de que como servidor todas mis acciones serán señaladas por los demás. ¿A qué me refiero? Mira, Brian, anda predicando, pero mira qué hace, mira, me lo encontré en el semáforo y le pitó a uno que se le atravesó, sí, lo hago. La neta. Luego les grito, despierta. ¿Cómo le enfurece a la gente que le digas dormida? Pero a mí me gusta decirle dormida. Porque a quién le gusta que lo despierten con un grito y con una así. A nadie, ¿verdad? Sí, a veces soy muy odioso, lo confieso. Me preocupo por hacer bien mi encomienda o pierdo mi tiempo viendo y criticando la manera en la que los demás hacen la suya. ¿Soy piedra de edificación o soy piedra de tropiezo? No puede ser una piedra que no sirva para nada, no puede ser una piedra que nada más esté ahí. No. En la iglesia o eres de edificación o eres de tropiezo. No puede ser una piedra que detenga la puerta. No necesitamos piedra que detenga la puerta. La puerta se detiene sola. ¿Te comportas como un hijo de Dios en tu trabajo o en tu escuela? A mí a veces me falla, la neta. Igual lo sabe, él trabaja conmigo. Luego hay gente que hace cada burrada. Y digo, pues ya te expliqué 1000 veces. Y es difícil, es complicado. En mi círculo de influencia, ¿saben que soy de Cristo? ¿O pasas desapercibido? Que cuando alguien se entera por ahí que mejor, ¿cómo eres cristiano? Te creo. Me encontré a Dios de una manera muy curiosa. Gracias.
Y el Señor me mostró algo, como cuando te llega un WhatsApp, que lo haces así, pero aquí. El Señor me mostró algo. ¿Me fue la siguiente diapositiva, por favor? En la electricidad hay una ley que se llama ley de Ohm. Es una ley que describe la resistencia en un circuito eléctrico. En español quiere decir, es la ley de la oposición, lo que se opone a que tú fluyas, lo que se opone a que la electricidad fluya, circule por un circuito. Entonces en español es eso, la ley de la oposición, que se opone. Y no voy a darles una clase de electricidad, no me interesa que aprendan de electricidad, me interesa que juntos nos demos cuenta que Dios está en todos lados y que Dios tiene modelos estructurales para cada una de las cosas. La V que ustedes ven arriba quiere decir voltaje. La I que está del lado izquierdo es la intensidad, o también en términos eléctricos se llama amperaje. Esa mera. Y la R es la resistencia. La resistencia siempre se va a oponer al voltaje y a la intensidad. Entre más intensidad exista, hay más resistencia. ¿Casualidad? Nada. Vamos a ver, por favor. Ahorita les explico eso. Entonces podemos ver que el voltaje es una fuerza electromotriz invisible. ¿Quién puede ver el voltaje en un aparato eléctrico? ¿Quién puede ver el voltaje? Nadie lo podemos ver. Es una fuerza invisible. El amperaje o la intensidad, que es lo mismo, es precisamente eso, la intensidad con la que ese voltaje va a circular en un circuito eléctrico. Y la resistencia es la oposición a ese flujo de corriente. Estas etiquetas, no sé si se han dado cuenta que todos los equipos eléctricos y electrónicos las tienen. Todos, hasta su celular se le quitan la tapa. Todos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces decimos, ¿qué sabe qué es eso? Pero tienen un propósito. En la etiqueta del lado izquierdo donde dice input, donde dice 100 a 250, quiere decir que ese aparato funciona con 100 o con 250 volts. Ahí veo. Del lado derecho dice 3A más, 3 amperes máximo, 3 niveles de intensidad, por así decirlo, máximo. Como resultado, en el output, a la salida, tenemos 100 watts. Dices, bueno, ¿qué quieren decir los watts? Los watts son el calor que ese aparato es capaz de desprender. Entonces, si se han dado cuenta cuando ponen a cargar su celular que el adaptador se calienta un poco. Sí. Un foco se calienta, nadie agarra un foco de los de vidrio cuando está prendido porque se queman, ¿no? Los watts son el resultado de ese flujo, de esa fricción. Y la resistencia se mide, se interpreta con una omega del alfabeto griego. Omega. Se ve muy pequeño, una disculpa, pero bueno, en la etiqueta de la derecha, ahí está, gracias, dándole con el cursor. Hay una omega, es un valor de resistencia, dice que hay 1.999K, o sea, casi 2 kilómetros, o sea, es una resistencia alta. Ya, podemos pasar a la siguiente, por favor. Eso no es lo importante, ¿sí? Eso no es lo importante es esto. Una vez más recalco, el voltaje es una fuerza electromotriz que no podemos ver. El amperaje es la intensidad con la que ese voltaje va a circular. Y la resistencia es lo que se va a oponer. También tenemos otro que es la carga. Bueno, ¿y cuál es la carga? Eléctricamente hablando, la carga es aquello que tú vas a hacer funcionar. Por ejemplo, en el foco tenemos la conductiva, el cableado, etc. Pero hasta que la electricidad llega al foco es cuando se ve manifestada esa energía. Esa es la carga. Es la tarea misma, el objetivo mismo que tiene ese circuito para hacer funcionar lo que tú quieras hacer funcionar. Y por último llegan los watts. Los watts no es la capacidad de iluminación, porque muchas veces dicen, el foco es de 100 watts y va a iluminar mucho. No es la capacidad lumínica, es la capacidad de calor. Entonces, pasamos a la que sigue, amigo, por favor.
Así se ve la ley de Ohm. ¿Sí? El voltaje trata de empujar al amperaje, o sea, el amarillo es el voltaje, trata de empujar al verde, que es el amperaje, y el rojo es la resistencia. Ese ingrato de ahí es el que se está oponiendo. Está hasta con su cara de no vas a pasar, y ven la carita del verde de y el amarillo así bien enfocado, ¿no? Pasamos a la que sí. A eso quiero llegar. El voltaje es la fe, es una fuerza invisible. El amperaje es tu pasión, es tu intensidad para servir, tu intensidad, la intensidad de tu fe, es tu pasión. Y la resistencia es la oposición. Siempre va a haber un opositor, es una ley de la física. Y también es una ley de lo espiritual. Por eso sostengo que el Señor tiene modelos, tiene estructuras. El Señor usa las leyes de la física y las leyes espirituales a su favor porque Él las hizo y funcionan. Yo me lo encontré así, en un lugar donde no me lo esperaba encontrarme a Dios. Me lo encontré como cuando te encuentras un amigo en una tienda de ropa y dices, ¿qué carajo haces aquí? Y te da gusto verlo. Así me pasó. No me esperaba encontrarme a Dios soldando. O en el ámbito eléctrico. No esperaba encontrarme a Dios, sin embargo, pasó y digo, wow, Señor, tú estás en todos lados. Hasta dentro de los cables estás. Y eso es una ley, es algo que debemos de esperar. Si tú eres una persona que tiene fe y tiene pasión, ¿qué crees? Por ley te va a venir resistencia, te va a venir oposición. Espérala, que no te agarre con los brazos aquí, porque te va a golpear y te va a tirar. Si tú tienes fe y tienes pasión, ten los puños arriba, porque la resistencia, la oposición va a llegar, te lo garantizo, te lo aseguro. Vamos a ver, sí, por favor. Traducido, así es como se ve un circuito de la fe. Tu fe empuja tu pasión y la oposición. Ese monito rojo que está ahí puede ser cualquier cosa. Puede ser un complejo, puede ser falta de amor propio, puede ser que te sientas muy poca cosa, puede ser un hermano, puede ser maltrato, puede ser, tú ponle nombre a ese monito rojo. Tú ponle nombre. Esa línea que vemos así es el circuito eléctrico, es la pista donde tú corres la carrera de la fe. Y vemos a la fe preocupada y a la pasión preocupada y a la oposición apretando con todo. ¿Y saben algo? Cuando esa pasión logre pasar para allá, esa fricción que se genera produce calor. Porque aquí en Júpiter la fricción genera calor. Ya ven. Gracias. Entonces, espiritual, ya olvidémonos de lo eléctrico. Vamos a lo que realmente nos compete. En el concepto espiritual, el voltaje es la fe, una fuerza invisible, una fuerza motriz invisible que solo podemos ver cuando esta se pone a funcionar algo. Cuando esto está en marcha es cuando lo podemos ver únicamente. No puedo decir, ay, tengo 50 kilos de fe. ¿Dónde está? El amperaje es la pasión, es la intensidad con la que tu fe es movida. La resistencia es la oposición al libre actuar de tu fe y de tu pasión. Te frena, te agota, te hace creer que corres en vano tu carrera. La carga es la tarea misma que Dios te pide que realices. Es tu servicio. O sea, y quiero que vayamos armando rompecabezas, por favor, en su mente. Tienes fe, tienes pasión, tienes resistencia, pero el impedimento de esa resistencia, la función de la resistencia es que no cumplas el objetivo, que no llegues a la carga, y si llegas a la carga llegues debilitado, llegues con menos fuerza.
y no alcances a mover esa carga y no hagas funcionar el aparato. Vas a estar ahí, pero vas a estar cansado, no te va a dar la fuerza y te vas a frustrar. Por eso digo que la carga es la tarea misma que Dios te pide que realices, es tu servicio. Los watts son ese calor que no se puede fingir. Yo no puedo fingir estar ardiendo de pasión por Dios, y si lo hago me voy a ver bien ridículo. Es esa calidez que solo se consigue cuando tu fe es impulsada por tu pasión, y a la manera que la resistencia aumenta, es la misma pasión la que se aferra a seguir avanzando sin importar lo grande que sea el obstáculo. Esa fricción, esa lucha, hace que tu calor sea como una llama que arde y contagia a otros. Esa llama es tu testimonio. Ese calor es tu testimonio, es tu entrega, es tu seriedad al servir a Dios. Es aquello que te hace madurar espiritualmente y que te hace entender que no estás solo en tu carrera. Es ese calor que te mantiene ferviente, ese calor que te mantiene apasionado, te mantiene... Me he encontrado gente así, digo, está bien loco. Y sí están bien locos. Porque yo estoy frío como yo, esa persona está bien. Vayas. Mucho se ha hablado, o poco no sé, sobre el avivamiento. El avivamiento requiere de ciertas condiciones. El Espíritu Santo no se va a posar sobre una iglesia que está fría, que está enferma. Nunca. Y lo podemos ver en la Biblia, no es choro mío. Si nosotros leemos y somos lo suficientemente detallados y entendidos, podemos ver que el Espíritu Santo únicamente se posaba en los lugares donde le buscaban con intensidad. Y ese calor era tanto que los que pasaban por fuera del lugar eran alcanzados por ese calor. Yo lo veo al momento de soldar. Mientras más intensidad le pones a la máquina, aunque te alejes, el calor te quema la cara aunque tengas careta. Ese calor, esos watts, eléctricamente hablando se le llama potencia. Es la potencia de tu fe, la potencia de tu fe, la que va a hacer que otros a tu alrededor se quemen para bien, claro, se quemen de amor por Cristo. Esas son las condiciones ideales para que a la iglesia venga el avivamiento del Espíritu Santo. Ese es el servicio al que estamos llamados. Voy a hacer otra referencia eléctrica, ustedes perdonen, soy técnico de universidad y todo lo veo de esa manera. ¿Conocen las pilas cuadradas, no? Sí. Son de 9 volts. Es un voltaje pequeño, muy pequeño. De eso que te las pones en la lengua te dan toque en el fuego. Pero no te mata, ¿no? Es un voltaje chiquitito. Si yo les digo que con ese voltaje yo puedo perforar una placa de acero de este calibre, ¿me la creerían? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si yo a esos 9 volts que da la pila le modifico la intensidad y le meto 100 amperes de intensidad, yo puedo perforar una placa de acero con ese voltaje. ¿En serio? Si alguien tiene la oportunidad, háganlo. Si alguien aquí sabe soldar, me va a dar la razón. No es la cantidad de tu fe la que va a hacer cosas impresionantes, es la cantidad de tu pasión. Y el Señor mismo lo refuerza cuando dice: si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete de aquí para allá, y ese monte se movería. Si tenemos esa fe pequeña, ¿no? Quedamos que el voltaje es la fe, ¿no? Es un voltaje pequeño, pero dirigido, es una fe pequeña, pero dirigida con tal intensidad, con tal fuerza, que es capaz de generar el calor suficiente para perforar una placa de acero. Sí necesitamos fe, por supuesto, pero el Señor nos la da. Algo que a mí me causa igual mucho ruido es que cuando
se solda, nunca nos fijamos en la resistencia que puede haber en esos circuitos. No nos importa. Simple y sencillamente, si vemos que el material de aporte es muy pobre, le subimos a la intensidad, órale, le subimos a la pasión. No nos podemos saber qué tan grande es la resistencia, esto nos vale queso. ¿Sí? Le subimos a la pasión hasta que perfore, bueno, no, tampoco, hasta que derrita, hasta que hasta que exista fusión. Eso es lo que nos va a hacer tener fusión con el Padre, nos va a tener unidos a Él, esa pasión por Él. Porque la fe Él nos la da, pero depende de nosotros con qué intensidad manejamos esa fe. Más tarde en Mateo 17, 19 al 20, dice: más tarde los discípulos le preguntaron al Señor en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y esa montaña se movería. Nada sería imposible. Dice: no tiene la fe suficiente. Y luego compara, dice que si las tuvieran como del tamaño de un grano de mostaza, una semilla de mostaza, entonces no tenían fe. La semilla de mostaza es pequeñísima. Si tenemos menos fe que esa, pues no es nada. No podemos realizar nada de lo que el Señor nos pide si alguno de nuestros parámetros está mal. ¿Se acuerdan de la etiqueta? Es decir, que ese aparato funcionaba con cierto voltaje, con cierto amperaje para generar cierto voltaje. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si yo a un ventilador lo conecto a una pila de 9 volts? ¿Va a funcionar? No va a funcionar, y no necesitamos ser técnicos para entender eso. No es suficiente. No tiene la suficiente intensidad, ni el suficiente voltaje, ni mucho menos resistencia para que ese ventilador funcione. Para la encomienda que Dios te mandó, necesitas cierta medida de fe, cierta medida de intensidad, cierta medida de resistencia para que funcione. Si no, no va a jalar. No va a funcionar. Por más que empujes, por más que estés empujando con el monito amarillo, no va a funcionar. Esos son tus parámetros. Si uno de tus parámetros está mal, todo está mal. Si tú tienes pasión, pero no tienes fe, entonces tu pasión es falsa. Resistencia siempre va a haber, eso sí. Esa siempre va a ser de verdad. Desgraciadamente. Si tienes voltaje, pero no tienes pasión, si tienes fe, pero no tienes pasión, yo dudaría un poquito de tu fe. Digo, cada quien va. En 2 Corintios 4, del 5 al 18, 2 Corintios 4, del 5 al 18, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que se fijan en la segunda línea, dice: vuestros siervos por amor de Jesús. Para servir a Dios primeramente debe ser por amor y por gratitud a Él. Si no tenemos amor por Dios, si no sentimos gratitud por Dios, no le damos al cuento. No queremos servir así. Nos vamos a dañar a nosotros mismos. Dice en el 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Ahí está la resistencia. Estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Hemos sido perseguidos, pero no estamos desamparados. Hemos sido derribados, sí, muchas veces, pero no destruidos. Ahí está la oposición. Y bendita sea la resistencia, bendita sea la oposición, porque gracias a eso tenemos objetivos aquí. ¿Se imaginan el caminar cristiano sin esa resistencia, sin esa oposición? Qué aburrido es ganar siempre. Qué aburrido sería caminar la carrera, correr la carrera sin ningún obstáculo. No valoraríamos el servicio. Aún así luego no lo valoramos. No valoraríamos el servicio, no valoraríamos nuestra salvación, no valoraríamos la palabra, porque no habría nada que se opusiera, no habría nada. Pero teniendo el 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Habla de padecer por amor. Padecer. Y del 16 al 18 me encanta, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es la meta, dice, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Es desgastante servir a Dios? Sí. En lo físico sí es desgastante, es cansado. Pero dice que nuestro hombre interior se va renovando de día a día. ¿Por qué no nos renovamos a veces? Porque somos tan cabezotas y luego no queremos renovar nuestro pensamiento, no queremos renovar nuestro espíritu, nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar. Porque no servimos. Estamos enfrascados en nuestra propia manera de pensar, de actuar, de ser. Y no va por ahí. Gracias. La pasión, la intensidad, no puede existir si no hay amor, para empezar. Es el amor por algo o por alguien que nos lleva a ser apasionados por eso que amamos. No podemos servir a Dios con pasión si no le amamos. No podemos amar el servicio si no amamos con pasión a Dios. Y para muestra les tengo un botón. Van a decir, ya vas a empezar a molestar con el fútbol. Sí. Ahora cuando fue lo del mundial, me sorprendí porque llego a trabajar y veo el pantalón así, chonchota, y unas bocinotas. Y nos van a poner una peli. Y sillas, y había mesas con botana y hasta una hamburguesa nos dieron. Y yo no tenía ni idea, de verdad, estoy tan desconectado del fútbol que yo no tenía ni idea de por qué. Sí, no tenía ni la menor idea, en serio, de verdad. Se llega, no me acuerdo a qué hora empezó, creo que a la. Sí, no me acuerdo. Y nos llaman a todos, paren todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pare todo? O sea, para que una empresa, una planta entera pare sus operaciones es difícil. Se pierden miles de millones, ¿no? Si luego por 5 minutos que uno para la máquina, están molestando de ¿qué pede? Se paró 2 horas la planta entera, 2 horas. Máquinas que trabajan las 24 horas quietas y apagadas. Vi que estaba lleno de sillas y era de fuerzas porque
todo iba a parar, de modo que me quedara yo haciendo qué. Dije, bueno, pues me voy a dejar llevar, me van a dar una hamburguesa, me van a dar un refresco, no voy a trabajar 2 horas. ¿Qué puede ser tan malo? Ya accedí a sentarme, empezar el partido, y de verdad me quedé con el ojo cuadrado porque tal vez no me crean, tal vez sí, pero esa vez fue la primera vez que yo he visto un partido entero en toda mi vida. Y le batallé bastante, Pero lo que más me hizo sacarme de onda fue ese gozo, y digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, con la que la gente gritaba. Se pusieron a llorar cuando metieron un gol. No sé, ¿quién les pegó? ¿Qué no les sobó? Metieron un gol, muchos se pararon, se empezaron a brincar, empezaron a dar vueltas. Yo vi o sea, ahí no tuvo nada que ver el temperamento de la persona. Muchas veces dice la gente, yo no danzo a Dios porque yo soy tímido. Ah, bueno. Yo no danzo a Dios porque me duele la rodilla. Ah, bueno. Pero ahí, ¿qué creen? El más tímido, el más grande de edad, la más tímida, gritando ¡gol! Y gritando, brincando, saltando, llorando. Y no puede ser. No puede ser. Toda esa fuga de pasión para un Dios. Para un diosito con D minúscula, el fútbol. Digo, no puede ser. La verdad, yo sabía que iban a perder porque juegan como nunca y pierden como siempre. Sí, neta. Pero, y yo creo que en el fondo todos lo saben, ¿o no? Y si saben que, yo digo, no me explico, si saben que van a perder, ¿para qué tanto drama? Eso es algo que digo, bueno, no, o sea, ¿por qué? La selección varonil mexicana nunca ha ganado un mundial. Y ganen o no ganen, ellos les van a pagar. Van a seguir saliendo comerciales, van a seguir teniendo Ferraris, van a seguir teniendo todo. ¿Y el aficionado? ¿Qué importa? Y esa es la pasión. Es tan loca, es tan inexplicable, pero es tan real. Digo, híjole, yo veo que Dios a todos nos da mucha pasión. La usamos para otros dioses, desgraciadamente, pero todos tenemos una gran medida de pasión, todos. Tal vez la fe la tengamos limitada, pero la pasión esa depende de nosotros. No podemos nosotros calcular o controlar un voltaje en un ventilador o la resistencia o manipularlo, pero sí nuestra intensidad. Es el único parámetro que depende de nosotros, el único. La medida de fe la tenemos porque Dios nos la da, esa no la podemos manipular a no ser que Dios quiera. La resistencia tampoco la podemos manipular, ¿por qué? Porque eso es lo que atrae la corriente al subsuelo, ley de física. Pero la intensidad sí la podemos manipular. Cuando soldamos y no jala, le subimos a la intensidad. No le bajamos a la resistencia, porque la resistencia es una y está dada por la física. Pero la intensidad sí depende de ti y de mí. La pasión es un sentimiento muy fuerte y profundo que se tiene hacia una persona, una idea, un tema o un objeto. Se caracteriza por el entusiasmo, el deseo, la admiración o la vehemencia. La vehemencia es el ímpetu que se expresa hacia eso o hacia ese alguien o hacia ese objeto, deporte, etc. La pasión puede dominar la voluntad y perturbar la razón de la persona. Lo he comprobado, que muchos están locos. Neta, lloraban. Neta. Luego les saludaron igual y lloraron otra vez. Cálmense, no se va a acabar el mundo. Neta, se les prometo. Yo era un falso aficionado introducido a escondidas ahí. ¿Por qué? Porque yo estaba así. Y yo así,
se caían y me dolía la cabeza, neta, yo ya quería que terminara ese partido, se me hizo eterno, eterno. Y salgo, había muy poco tránsito, muchos locales cerrados, es más, todos. Unos tristes porque se les fue la luz en el momento del partido. Oh, y me sigue sorprendiendo, pero todo se paralizó por un partido de fútbol. Estaba molesto por el escándalo y la verdad es que yo critiqué mucho ese comportamiento. Sí lo hice, lo admito, critiqué mucho, lo dije, híjole, qué buena. Pero me hace llegar a una conclusión que uno critica lo que no conoce y lo que no ama. Aguas si tú criticas a la iglesia, aguas si tú criticas a un hermano, porque entonces no conoces a Dios y no le amas. No importa si tienes una semana o tienes 20 años, 30 años en la iglesia, aguas. Si un día detuviéramos todo y clamáramos a Dios, si un día detuviéramos todo, sin importarnos que tenemos trabajo. ¿Saben algo? La empresa tenía muchos pedidos urgentes que entregar esa semana. Sin embargo, todo le valió. A los directivos les valió. Paremos producción 2 horas. No importa la producción, que se amuele el cliente, eso puede esperar. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo con Dios? Si un día paráramos todo, sin importar que perdamos dinero, sin importar que tengamos que pedir algunos favores, sin importar que tengamos que hacer cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a hacer, para parar todo y dedicarle ese tiempo, esa pasión, esa entrega a Dios. ¿Saben qué pasaría? Y Dios, el Señor, yo hubiera vuelto. Estoy seguro. O mínimo yo nos hubiera rotado, no sé, o nos hubiera avivado, algo pasaría. Por eso les digo que yo era un infiltrado, yo era un falso aficionado ahí metido a escondidas. Yo no entendía nada. Y una vez así me pasó cuando llegué a la iglesia. Y les quiero hablar de algo que es bien importante, y eso es del espíritu religioso. Por eso les decía hace rato, no es religión, yo te les digo por qué. Ahí voy. El espíritu religioso es uno de los principales espíritus opositores que atentan contra la obra de Cristo en la tierra. Es el monito rojo que está con su lazo. Es ese mono. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue ese espíritu el que más se levantó en contra de su ministerio y el que más buscó destruirlo. Queridos fariseos, nunca nos pueden faltar. Lucas 11, del 53 al 54. Lucas 11, del 53 al 54 dice: cuando Jesús salió, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y teniéndole trampas para así poder acusarle. Quédense subrayados con la palabra acechándole. Y ahora, digo, bueno, ¿cómo puedo identificar eso? ¿Cómo puedo saber si yo soy un religioso? Hoy en día podemos llamarle religioso a una persona que se abstiene de ciertas cosas y critica a todo aquel que no lo hace. ¿No? Por ejemplo, que no tomas, es que ese es bien borracho. Religioso, si tú no tomas, chido, invítale a él, háblale, no lo critique. Sin embargo, el espíritu religioso va mucho más allá de eso. Es algo completamente espiritual y que si no se toma en cuenta, puede destruir la vida de una persona. Y yo encontré como Adán Ramones 3 puntos. No son de otro rollo. Y una característica muy especial de la gente religiosa es que creen en Dios, pero no lo conocen. De oído han oído, como decía Job. Caín, vamos a ver el ejemplo de Caín. Caín creía en Dios, pero no lo conocía. Su obediencia a Dios se debía a lo que había aprendido. Dios es un Dios superior a quien hay que ofrecer y rendirle culto y darle ofrendas. Eso es lo que Caín sabía, que Dios era un Dios superior a quien había que dar ofrendas. Eso es lo que él aprendió, pero no le conocía. Es por eso que su ofrenda no agradó a Dios, pues en su corazón no le conocía ni le amaba, por eso le dio lo que le sobró. Le dio
los jitomates mayugados y así. Al igual que Caín, muchos de nosotros servimos a Dios por lo que conocemos, por lo que hemos aprendido y no de corazón. Es por eso que Dios nos dice: este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por hombres y aprendidas de memoria. Eso lo dice Isaías 29:13. Wow. Dice que con nuestra boca le honramos, pero nuestro corazón está alejado de Él. Y le servimos con cosas inventadas por hombres y aprendidas de memoria. Ya somos expertos, ya no las sabemos hasta de memoria, al derecho y al revés. Aprendidas, no discernidas, aprendidas. ¿Y quién te lo enseñó? Una persona religiosa se convence de que haciendo algunas costumbres religiosas puede agradar a Dios. Por eso cambia cosas superficiales como su apariencia e incluso su manera de hablar. Y hermanos, muy buenas tardes. Yo cuando veo a alguien que es demasiado amable, digo, que le creas favorita. Una persona que es demasiado amable es falsa. Hay que preguntar en su casa cómo se comporta, ¿verdad? A lo mejor sí sea así. Me callo la puerta. Una persona religiosa, al no conocer a Dios, no renueva su mente ni su corazón. Y eso lo dice Romanos 12:2. No voy a detener mucho porque si no nos vamos a acabar de conocer. En Mateo 23:27, el Señor Jesús llama a estas personas de una manera muy peculiar y muy fuerte. Dice: cayendo en lo que el mismo Jesús denominó sepulcros blanqueados. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven limpios, pero por dentro están llenos de huesos y suciedad. Híjole. No voy a volver a hablar de máscaras, eso ya lo hablamos, pero no por ahí. Otra característica de una persona religiosa es que sus frutos no son verdaderos, son de plástico y parecen de verdad, pero no son. Aunque el espíritu religioso aparenta ser piadoso, queda descubierto en sus frutos. Aparenta amar a Dios, pero no ama a su prójimo, y Jesús claramente dijo que podíamos identificar a los falsos por sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. También dice la Biblia que podemos conocer un buen árbol por su fruto. Un árbol que da buen fruto es buen árbol. Un árbol que da mal fruto no podemos decir que es un buen árbol, porque su producto, lo que te está dando, no sirve. Una persona que da cosas que no sirven no es una buena persona, no es una persona con fruto. Eso lo dice Mateo 7:15. Si nos vamos a 1 Juan 3:10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Mateo 23:3 respalda algo, que las personas con espíritu religioso dicen, pero no hacen. ¿Saben cómo deberían ser las cosas? Sí, lo saben. Pretenden decirles a todo el mundo cómo se hacen, pero ellos no lo hacen. Y dice Mateo 23:3, por tanto, obedézcanos ustedes. Estas son palabras de Jesús, por cierto. Obedézcanos ustedes y digan y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos mismos no hacen lo que dicen que se debe hacer. Y el último punto es que ponen cargas pesadas sobre los demás. Las personas con espíritu religioso suelen poner cargas muy pesadas en los hombros de las personas, muchas de ellas inventadas y que Dios no ha mandado. Por eso este espíritu hace eso, con la intención de que la gente se agrade de ellos y no de Dios. El mismo Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Se acuerdan que hablamos de la carga? La carga de Dios es ligera. El trabajo que el Señor te va a poner a realizar no es pesado. Sin embargo, ellos agravan la carga, le meten piedras arriba, se te suben. Cárgame, está chiquito. Por eso Jesús lo describe así en Mateo 23:4: atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas
y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y esto me lleva a Gálatas. Una cosa lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, como una telaraña. Ya no tardo tanto, no se me desespero. Y eso me lleva a algo que es fuerte, pero es muy cierto, y lo dice Gálatas: los falsos hermanos. ¿Recuerdan que yo les dije que yo era un falso aficionado en ese lugar de fútbol? Así también hay falsos hermanos en las congregaciones, igual, de la misma manera. Y no lo digo yo, lo dice Gálatas. Dice Gálatas 2, de 3 a 6. Más aún, Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, no fue obligado a circuncidarse. Perdón, va de nuevo. Más, ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Los de reputación, los hermanitos big, los very important. Dice Pablo: nada nuevo me comunicaron, para nada me sirvieron. Me hace ruido esto que dice que esos falsos hermanos introducidos a escondidas entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Llegaron a apretar más la soga de la resistencia en la iglesia, para reducirnos a esclavitud, para frenar la obra. Una iglesia que es esclava es una iglesia enferma, una iglesia que no está cumpliendo su objetivo en el cuerpo de Cristo. Es una célula cancerígena que ya no cumple su función, está enferma, y si llega otra célula y se une a ella, crece y crece y crece un tumor en el cuerpo de Cristo. No voy a hablar de eso, no soy médico. Y eso viene en Gálatas 2, del tercer texto que les acabo de leer, para que vean, no es cuento mismo. Volviendo a lo que les decía hace rato, de pararlo todo, de detenerlo todo, de hacer un alto total. Dios nos ama tanto que un día Él lo hizo por nosotros. Hacer un alto total por el clamor de su pueblo, por un hombre, por un solo hombre que clamó. El Señor paró todo. Y si no me creen, vámonos a Josué 10, del 2 al 14. Tenía que haber sido José, claro. Luego Josué habló con el Señor el día que el Señor entregó a los amorreos, a los israelitas, los amorreos a los israelitas. Josué dijo en presencia del pueblo de Israel: Sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ayalón. Y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo, hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse como un día. No ha habido un día como este, ni antes ni después, que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. Es tanto el amor de Dios por nosotros que no le importó pararlo todo. El Señor detuvo el sol y detuvo la luna, mientras peleaba por su pueblo. Escuchó la voz de un hombre, de Josué, que le pidió: Señor, ayuda. Pero nosotros no somos capaces de hacer eso. No somos capaces de detenernos un solo día, que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer, tengo. ¿Y qué das? ¿Qué damos? ¿Qué doy? En la palabra de Dios, la pasión es un sinónimo de sufrimiento. Y es justo por eso que mucha gente no se quiere involucrar en el servicio, porque sabemos que el servicio es igual a sufrimiento, es igual a sufrir. Si tú quieres servir sin sufrir, no sirves para servir, te lo digo desde este momento. El servicio sufrido tendrás que padecer desprecio, groserías, hambres, calores, fríos, injusticias, sí. ¿Por qué? Porque estás sirviendo entre gente
imperfecta, igual que tú. Y queremos servir a Dios de una manera muy fifí. Que sea rápido, que sea bajo techo, que no tenga que aportar dinero, que no me ensucie, que no me moje, que me quede cerca, que no tenga que trasladarme, que no tenga que hablar, que no me tenga que ver. Entonces mejor no sirvas. Y vamos a hablar de todo esto, todo este preámbulo, todo este rollo que les acabo de aventar, es para llegar a un solo punto, a la pasión de Cristo por nosotros. Hablemos de la pasión de Él. Pasión viene del vocablo patio, que significa padecer, sufrir, tolerar. Cuando amas a alguien, estás dispuesto a cometer locuras, estás dispuesto a soportarlo todo. El amor se desprende de la pasión y de la pasión se desprende la locura. Una sostiene a la otra. Cuando uno es apasionado parece loco, y sí lo es. Uno no puede ser un loco sin pasión, uno no puede ser un apasionado sin locura. Una sostiene a la otra. Jesús, nuestro hermano mayor, sirvió apasionadamente. No tenía donde reposar su cabeza, pero tenía la tierra entera para reposar sus rodillas. Y clamar y pedirle por nosotros a Dios. Conociendo su destino, Él permaneció. Conociendo su destino, Él continuó en plan de Dios y nos amó hasta las últimas consecuencias. Yo no sé por qué, pero siempre que preparo un mensaje, el Señor me ayuda más bien a preparar un mensaje, siempre me lleva a la cruz. Y dice, no, Señor, déjame darles un cierre diferente a mis hermanos. Dice, no, Señor, déjame dar. Ese himno, ese cierre fue el cierre de la predica pasada y también de la pasada. Dame un cierre diferente. Dame un cierre diferente, Señor. No los quiero aburrir con lo mismo. Ay, no vayan a hablar de lo mismo otra vez. No importa. Es lo que Dios da. No podemos oponernos a eso porque entonces nos estamos convirtiendo en la resistencia. Debemos dejar que el Espíritu Santo fluya y haga lo que Él quiera. Nosotros solamente somos un vehículo de bendición, una pieza que está ahí. Y el Señor es el que la mueve. ¿Y sabes algo? El Señor Jesús nos puso el mejor ejemplo de servicio. Yo sé que eso no le sorprende a nadie, pero tal vez tú no lo sabías, tal vez. Isaías 53 dice: nadie ha creído nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó muchos sufrimientos. Todos evitábamos mirarlo y lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer a su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Y el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados. Aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos. Para que ellos fueran perdonados, Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor.
Obviamente estoy hablando de Jesús. No hay nadie más que cubra toda esta descripción, ni lo habrá jamás. Hermano, hermana, es una invitación a que sirvamos a Dios con el corazón. ¿Saben algo? La palabra dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Cuando te enamoras de Dios es difícil permanecer estático, es difícil resignarse, es difícil ignorar muchas cosas, por no decir que es imposible. Hay mucha maldad allá afuera, hay mucha maldad aquí adentro. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos contribuir, en las cuales nosotros podemos apoyar. El Señor ha puesto pasión en nosotros y ha puesto una medida de fe. No seamos fósiles de iglesia. Tenemos cientos de miles de años, somos cristianosaurios rex. Y somos una planta enana que no creció, que se quedó en donde empezó. El Señor Jesús nos puso el ejemplo del servicio. Cómo nos amó hasta las últimas consecuencias. No escatimó su vida, no escatimó su tiempo, no escatimó nada. Él tenía un único objetivo y era que tú estuvieras hoy aquí, escuchando lo que Él hizo por ti. Yo sé que esto ya lo sabía. Estoy seguro que esto ya lo sabían. Esto no es nada nuevo para ustedes. Pero necesitamos estarlo recordando y recordando. El Señor nos necesita en su casa, sirviendo con locura, sirviendo con pasión. Como decía hace rato los hermanos, con los ojos enfocados en Él. Va a haber tribulación, va a haber oposición. Sí. Te van a derribar cientos de veces. Sí. Pero sabes algo, no te van a destruir. Porque el Señor está contigo. Mucha gente dice, desde que empecé a servir a Dios, me está empezando a ir de la patada. ¿Sabes algo? Lo estás haciendo bien. Felicidades. No le pasa nada a aquel que no hace nada. No se ensucia al que no hace nada. No se lastima al que no mete las manos. Entonces, si tú estás teniendo lucha por servir a Dios, sigue así. Si tú llevas una vida bien tranquila, no es que Dios te esté bendiciendo, es que tú no estás haciendo nada. Te invito a que cantes este canto con toda tu pasión. Te invito a que